Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a la institución, a mis colegas, a mis ex docentes, ahora colegas. Soy muy agradecido de tener la oportunidad de estar acá, de haberme formado en la universidad. Hace unos instantes cuando llegaba me encontré con el doctor Pinto, que no lo veía hace un tiempo. Y lo primero que le dije fue que me estuve acordando de él recientemente por su carisma y las cosas que nos decía en clase, nos hacía reír. Y así como fue con él, siempre tengo buenos recuerdos de básicamente todos los docentes que tuve durante mi formación. De cada uno tengo alguna historia que puedo recordar, que me puedo reír, pero también recuerdo muy bien muchos consejos y palabras que dieron mientras yo era un estudiante de la universidad, que se me han quedado grabadas hasta el día de hoy y muchas veces las digo y las repito ahora como docente también en clase. Entonces quería iniciar agradeciendo de corazón por la oportunidad también de estar aquí presente. Siempre es una alegría para mí estar en la universidad, ver a mis ex compañeros, colegas y ahora en mi etapa como docente y ver también a los estudiantes que nos acompañan. Vamos a dar inicio a un tema que elegí para esta tarde sobre preservación alveolar e implante inmediato. Elegí este tema porque me parece que es un tema que nos debería importar a todos independiente de la especialidad o el área en que nos formamos o decidamos a futuro, porque son bases de la odontología y es la odontología actual. Y voy a hablar iniciando un poquito sobre lo que es la cicatrización espontánea. Cuando nosotros hacemos una extracción dental, sacamos el diente y muchas veces suturamos y simplemente dejamos que cure por sí solo, por así decirlo. A eso nosotros le llamamos cicatrización espontánea. Pero cuando dejamos que eso suceda, nos ocurren dos problemas principales. Son varios, pero quise puntuar en dos específicamente. Problemas estéticos y problemas a futuro para la colocación de implantes. Ya que tenemos estudios que nos mencionan que el 50% de estructura ósea se pierde en los primeros 6 meses. Entonces, si nosotros retiramos una estructura dental y simplemente dejamos que cicatrice solo, vamos a tener con seguridad una pérdida ósea, una alteración en la arquitectura alrededor del diente. Debemos entender entonces por qué y cómo sucede una reabsorción alveolar. Siempre es importante hacernos las preguntas de por qué y cómo sucede, ser un poco curioso. Y es algo que tienen mucho, por ejemplo, los médicos. Cuando nosotros hablamos con un médico, el médico entiende muy bien la enfermedad, por qué sucede, qué células están involucradas, cuándo sucede, qué puede pasar, cuál puede ser la solución. Independiente de su especialidad, un médico general usualmente nos puede fácilmente describir una patología o una situación. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, entender por qué, cómo sucede, para entonces después poder saber cuál es la solución o brindar nosotros la solución como profesionales. Y para eso tenemos que tomar en cuenta algunos principios biológicos de la cicatrización alveolar en el momento que nosotros iniciamos la extracción. Lo primero que tiene que suceder, y lo que siempre nos enseñan en la facultad, que también así aprendí, es la estabilización del coágulo. Retiramos una pieza dental y lo primero que necesitamos hacer es que el coágulo se estabilice. ¿Para qué? Para iniciar un proceso de cicatrización. Luego que este coágulo se estabiliza, inicia la formación de matriz provisoria. Y esto sucede y se da más o menos a partir del 7º día, lo cual es un motivo por el cual nosotros, después de hacer una cirugía, decidimos retirar los puntos al 7º día. Muchas veces no sabemos por qué sacamos puntos al día 7. Lo hacemos de manera mecánica porque así nos enseñaron, sin entender por qué exactamente. Y este es un motivo, porque se forma la matriz provisoria a partir del 7º día. Luego tenemos la formación de hueso reticular, desde los 14 hasta los 30 días, el hueso laminar,
desde los 30 a 180 días y finalmente sucede la reabsorción del hueso laminar y la sustitución por médula ósea. Pasado ya varios días. Es uno de los motivos por el cual cuando nosotros hacemos una extracción y pensamos en que vamos a colocar un implante, decidimos decirle al paciente que vuelva en 4 meses o 6 meses, dependiendo del área donde vamos a trabajar. Entonces, durante la cicatrización nosotros tenemos estas 3 fases. Una fase inflamatoria, una fase proliferativa y finalmente la fase de modelado y remodelado óseo. Y al haber esta remodelación, no solamente se ve afectado el hueso, sino también los tejidos blandos. Este estudio, que fue, si no me equivoco, el primero en salir que decidieron hacer estos cortes histológicos en el 2004, el autor Cobani, muestra cómo va siendo el proceso de cicatrización a lo largo del tiempo. Desde la semana 0, si ustedes se fijan en la primera imagen, en el primer cuadro donde dice 0 semanas, hasta las 12 semanas. Y podemos ver claramente que sucede un cambio biológico, un cambio en la morfología ósea. Desde la semana 0 hasta la última cambió. Y la que más se ve afectada es la estructura o la tabla ósea vestibular, que es la que está en la segunda línea amarilla. Si ustedes ven, empieza a descender conforme van pasando los días. La tabla lingual suele mantenerse un poco más en el tiempo. Entonces, todo esto sucede después de que nosotros hacemos una extracción. Y tenemos que tener claro qué está sucediendo, cuál es el proceso por el que está pasando el organismo, el proceso por el cual está pasando el cuerpo, para entonces nosotros poder planificar de manera correcta nuestro plan de tratamiento. En este esquema puedo mostrar igual los cortes histológicos que acababa de mostrar y cómo va sucediendo y va decreciendo conforme van pasando los días y las semanas. Vamos perdiendo arquitectura ósea y de tejidos duros y de tejidos blandos. Entonces podemos decir que luego de la exodoncia, luego de una extracción, se daña la fijación periodontal. ¿No es cierto que tenemos el diente y alrededor un periodonto, un ligamento periodontal, y ese ligamento es el que nos va a nutrir no solamente al diente, sino al hueso? Y el momento de extraerlo, estamos quitando su nutrición, por lo tanto estamos generando un daño de alguna manera. El hueso alveolar es dependiente del diente. Para que nosotros podamos mantener el hueso en su sitio, necesitamos la presencia de un diente sano. Y también tenemos algo que en muchas publicaciones y en muchos congresos hoy en día se menciona con el nombre de Bandelbone, que en español sería hueso fascicular. Y el hueso fascicular son las paredes internas del alveolo, tal y como muestra en esas líneas rosadas. Es el alveolo en su parte interna, todas esas paredes nosotros llamamos hueso fascicular o Bandelbone. Y ese hueso, como vemos aquí en otro corte, está nutrido directamente por el periodonto. Ese hueso está conformado por fibras de Sharpei mineralizadas. Esas fibras se encuentran dentro del ligamento periodontal y nutren tanto al diente como al hueso. Por lo tanto, una vez extraído, va a haber una reabsorción en todos los sentidos, una reabsorción ósea en todos los sentidos, tanto en altura como en ancho. Como les mencionaba, cada vez más se está estudiando este hueso fascicular o Bandelbone. Y hay un estudio, un ensayo en el 2021 de unos autores que decidieron perforar las paredes internas del alveolo luego de hacer la extracción con el fin de crear un sangrado y promover una mejor estabilización del coágulo y una mejor cicatrización. Esto sin necesidad de haber colocado un injerto. Y son técnicas que en periodoncia, en implantología, en cirugía se utilizan. Cada vez que se hace una regeneración ósea, se perfora alrededor con la finalidad de inducir una correcta cicatrización, una correcta angiogénesis y acelerar ese proceso. Entonces cada vez más los estudios están
pensando en cómo nosotros podemos hacer para preservar esa arquitectura ósea. Porque algo que tenemos que pensar nosotros es para qué estamos haciendo lo que hacemos. La finalidad de la odontología es devolver función y estética. Y eso es algo que me repitieron mucho durante mi época de la universidad y me lo repetían bastante mis docentes. Nuestro fin es devolver función y estética. Sea cual sea el área a la que nosotros dediquemos, lo que queremos hacer es eso, devolver una función normal al paciente y a los tejidos alrededor. Entonces, entendiendo lo que sucede, entendiendo todo el proceso biológico que hay detrás de una simple extracción, y nosotros muchas veces clasificamos las extracciones como simples y complejas. No hay extracción simple, todo tiene una complejidad, todo va a provocar algo y nosotros tenemos que tenerlo claro. Como también tenemos que entender y tener claro qué hacemos ante este proceso. Tenemos dos caminos, uno de ellos puede ser una preservación alveolar, que en realidad la preservación es una compensación alveolar, ya que el proceso biológico va a suceder independiente de lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros buscamos haciendo preservaciones alveolares, y enseguida vamos a ver cómo, es compensar esas disminuciones que vimos anteriormente. Y otra de las cosas que nosotros podemos realizar es un implante inmediato con una preservación del alveolo. Entonces tenemos esos dos caminos y tenemos que saber decidir cuándo hacemos uno, cuándo hacemos el otro, cuándo los combinamos. Y para eso, como decía, es necesario entender lo que sucede. Porque hacerlo por hacer de manera mecánica, de esa forma, hay varios. Nosotros como egresados de la Universidad Católica tenemos que entender la cabalidad de lo que está sucediendo y cómo resolverlo. Entonces, como les iba mostrando, todas estas descompensaciones, todas estas reabsorciones que se dan luego de una exodoncia están muy bien documentadas. De eso ya nadie tiene duda. Y podemos ver cómo perdemos hueso y perdemos tejido conectivo en todas las dimensiones como les iba mencionando. Entonces nosotros tenemos que pensar y podemos tomar un árbol de decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos elegir? ¿Qué camino tomamos? ¿Cómo sé si yo hago una preservación? Si yo hago un implante, ¿qué puedo hacer? Y tenemos los siguientes puntos. Depende del hueso remanente, cuánto hueso nosotros tenemos disponible para poder colocar un implante dental. Del margen gingival, porque no es lo mismo un margen gingival que está a nivel de todos los dientes que cuando hay recesiones, por ejemplo. Si ponemos un implante en una zona donde hay grandes recesiones, seguramente nuestra prótesis a futuro va a también tener deficiencias estéticas. El hueso vestibular, que como vimos es el más afectado durante la reabsorción. Y por último, el fenotipo gingival, que para ser simple podemos decir que hay dos tipos, fino y grueso. Existen clasificaciones más amplias, pero lo que nosotros vemos básicamente es la espesura de aquella encía. Y a partir de ahí nosotros definimos. Si tenemos muchas deficiencias en cada uno de estos puntos, principalmente en los dos primeros, entonces lo mejor será hacer una preservación alveolar y esperar que pase todo ese proceso biológico del cual hablamos, todos esos días que mostramos que iba sucediendo, para luego poder poner mi implante en la mejor posición posible y por lo tanto tener la mejor prótesis posible y así cumplir con nuestro objetivo, que es devolver función y estética. Como vemos acá, entonces tenemos que ver dónde está nuestro margen gingival, a qué altura, y eso mis colegas que hacen estética lo manejan muy bien, como el doctor Ignacio Muñoz, saber dónde están los márgenes para hacer diseños de sonrisa. Vemos que en algunos el margen del canino está a nivel de los centrales, los laterales suelen ser más pequeños, tener márgenes mayores, y dependiendo también de si es hombre, si es mujer, de la forma del diente. Son detalles que nosotros tenemos que considerar, principalmente si trabajamos, por ejemplo, en una zona estética. Cuando trabajamos en zona posterior, también debemos analizarlo, pero no es algo que el paciente muestra de manera directa. Entonces, aquí algunos ejemplos de cómo sería un margen gingival y un fenotipo gingival ideal, por ejemplo, para poder colocar un implante, donde tenemos más de 2 milímetros de grosor,
Si bien tenemos un margen levemente disminuido, eso se puede solucionar con las prótesis y además que va a ir compensando conforme vaya pasando el tiempo. Y tenemos otra situación donde se puede entender mejor en este pequeño esquema, donde ya el margen está aumentado, hay una recesión gingival, el fenotipo es muy fino, el fenotipo gingival, si vemos en la imagen, en la última, de su derecha, el fenotipo perdió mucho, no hay suficiente cantidad de hueso ni de tejido conectivo. Entonces tal vez la mejor opción en ese caso sería simplemente hacer una preservación alveolar y esperar un tiempo para que los tejidos se estabilicen y tengamos la zona que nosotros queremos para no equivocarnos al momento de hacer nuestro implante y nuestra rehabilitación. También es necesario entender la arquitectura de nuestro tejido blando y eso se lo va a dar la forma de los dientes. Sabemos que tenemos dientes cuadrados, triangulares, trapezoidales, ovales. De la misma forma tenemos el tejido blando que lo rodea, va a copiar ese formato. Y cuando nosotros estamos haciendo una extracción, debemos pensar en respetar ese formato, evitando lacerar los tejidos blandos, los márgenes, para que podamos tener resultados estéticos favorables. Antiguamente nos preocupaba netamente la función. Si funcionaba, perfecto, no había problema. Hoy en día la función y la estética van de la mano. Cada vez los pacientes demandan más estética. Quiere que se vea lo más parecido a lo que era o incluso mejor de lo que ya tenía. Son desafíos. El paciente viene muchas veces con muchas expectativas o con fotos de Instagram y sabemos que todos suben o tratan de subir las mejores fotos en Instagram o en las redes sociales, pero no es lo mismo en la realidad. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y hablar, explicarle a nuestros pacientes y eso inicia en la primera consulta. Entonces se habla mucho actualmente sobre las cirugías mínimamente invasivas y lo mínimamente invasivo lo tenemos en todo. Hoy en día todo es mínimamente invasivo, poco invasivo, casi nada invasivo. Sin embargo, en este caso en especial, nosotros hablamos más de una cirugía poco traumática. Porque díganme si no es invasivo meter una fresa, cortarlo, hacer que sangre, como vamos a ver acá, es invasivo. Pero tratamos de que sea lo menor traumático posible. ¿Para qué? Para preservar los tejidos alrededor y que yo tenga resultados favorables. Antiguamente, y cuando yo entré a la especialidad, tenía un docente, un profesor, que decía, grandes cirujanos, grandes incisiones. Y mientras más grande y más sangre y más hueso cortaba, mejor y mejor cirujano era. Y hoy en día es todo lo contrario. Mientras más preservemos, mientras más cuidemos, mejor. Entonces tenemos que considerarlo desde el inicio. ¿Qué hacemos entonces? Nos pasa muchas veces acá en la facultad, cuando estamos en cirugía, que les digo, odontosección, y lo primero que dice el estudiante, tengo que hacer odontosección. Y me pasaba a mí como estudiante igual. Cuando venía mi docente y me decía, agarra una fresa y lo vas a dividir, yo decía, pucha, tengo que hacer esto, se me va a complicar, tengo que agarrar una fresa, cortar, y me imaginaba una cirugía larguísima. Yo no quería que ni venga el docente para que no me diga que tenía que hacer una odontosección. Sin embargo, ese es un pensamiento equivocado. Eso es lo que nos va a facilitar nuestra extracción y nuestra cirugía. Eso es lo que nos va a ayudar a preservar el tejido alrededor, porque no vamos a ir con una fresa sin saber qué hacemos o con una broca a cortar todo a lo loco. Vamos con técnica y sabiendo qué necesitamos. En dientes multirradiculares, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es quitarle resistencia a esa pieza dental para que nuestra extracción sea muchísimo más simple y no tengamos que estar forcejeando ahí 1 hora, 2 horas. Seguro que quienes hacen extracciones o hacen cirugía, alguna vez ha venido un paciente que le dijo, doctor, ¿sabe qué? El anterior doctor estuvo 2 horas conmigo, 3 horas conmigo y vino otro y lo ayudó y hacían fuerza y nada. Entonces, eso es traumático, eso es por no saber que podemos hacer uso de estas técnicas y más si pensamos en preservar y en rehabilitar. Y unas señales que nos da, que tenemos que entender, cuando nosotros hacemos odontosección, fíjense que en la imagen del final tenemos una sección, dice incompleta, es un hueso de mayor densidad, estamos en dentina.
Cuando no hay sangrado, todavía estamos en dentina y nos va a dificultar poder dividir esas piezas. Sin embargo, el momento ideal y cuando nosotros llegamos al punto que queríamos es cuando vemos esa pequeña línea de sangrado. Ese es el momento que el diente perdió esa resistencia que tenía y nosotros nos va a facilitar, por tanto, nuestra extracción. Y no solamente en dientes multirradiculares, también lo podemos usar en dientes unirradiculares. La mayoría de dientes unirradiculares o anteriores que extraigo para colocar un implante, agarro una fresa y lo divido en dos. ¿Por qué? Porque voy a hacer menos fuerza. No es lo mismo que yo meta un forceps hasta el final y me agarre toda la tabla ósea y simplemente forcejee. Ya no se trata de quién hace la cirugía más rápido, ese es el más capo. Ahora tenemos que tener paciencia y en odontología todo es paciencia. Si nosotros nos ponemos a pensar fuera de la cirugía, nadie le hace una resina posterior en 5 minutos, ni el mejor de la estética o la operatoria. En 5, rápido, meter 2 bolas de resina, polimerizar y ya está, nadie. Se requiere paciencia, técnica, tiempo. Endodoncia, y la doctora Rossi, que es capa y con toda la tecnología que pueda tener y que no exista todavía y que ella la tenga, va a hacer una endodoncia en 10 minutos, en 5 minutos. Hay casos donde van a ser más rápido, pero hay otros donde van a necesitar paciencia. Y eso es lo que tenemos que tener también si nosotros queremos alcanzar resultados óptimos. Luego de que nosotros hacemos nuestra extracción, tenemos que entonces pensar en nuestro siguiente paso. Y hablando de preservaciones alveolares, podemos utilizar injertos xenógenos que son de lenta reabsorción y entre ellos tenemos los huesos de tipo bovino y los huesos porcino. La mejor opción, y que han demostrado también diferentes estudios, siempre va a ser el bovino, porque la reabsorción es mucho más lenta y nos ayuda a mantener toda esa arquitectura que queremos mantener para luego poder rehabilitar con éxito. Y utilizar membranas. En el tema de las membranas existen también varias en el mercado y hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos membranas de colágeno que podemos usar cuando son dientes pequeños, unitarios. Existen las membranas de PTFE, de teflón, que tendremos que remover después de un tiempo. Membranas de titanio. En fin, la idea es colocar nuestro injerto y tenemos que sellarlo de alguna forma. No podemos dejarlo expuesto. Entonces, si vemos acá, este autor muy conocido en el 2009 ya nos iba mostrando también cortes histológicos de lo que sucedía con un alveolo con sustituto óseo, es decir, con injerto óseo y sin injerto óseo. Y vemos también que hay una gran diferencia. Cuando nosotros utilizamos algún tipo de sustituto, como injertos, senoinjertos, vemos que la última imagen tiene un margen verde alrededor. Si nos damos cuenta, tiene un mayor grosor, por lo tanto está mejor preservado para que nosotros podamos luego continuar con nuestro tratamiento. Entonces, tomemos en cuenta que la preservación alveolar no evita la reabsorción del hueso fascicular, el llamado bundle bond, pero reduce considerablemente la pérdida de volumen en sentido horizontal y vertical. Y ese es nuestro objetivo, preservar, mantener, compensar el proceso fisiológico natural para que nosotros luego podamos colocar nuestro implante. En este estudio se evaluaron más de 5.000 implantes, como dice acá, hicieron un seguimiento de bastante tiempo, de 12 meses hasta los 102 meses, y tuvieron una tasa de éxito y supervivencia del injerto que pusieron de más del 95%. Entonces, como vemos acá, todas estas técnicas están lo suficientemente establecidas, están lo suficiente estudiadas para que nosotros podamos trabajar con seguridad. Siempre que hagamos algo, como le decía, tenemos que saber cómo funciona, si funciona, para qué sirve y tener certeza de que tenemos una evidencia científica que nos avala a lo que nosotros estamos haciendo y que no estamos haciendo simplemente porque así me dijo mi docente en la universidad, sino entendiendo el paso a paso. Pero también alguna vez alguien me comentó y me dice, doctor, pero eso de poner injerto, eso de poner membranas,
genera un costo para el paciente. Y entiendo que no todos los colegas tengan el mismo tipo o grupo de pacientes, ¿cierto? No todas las clínicas son los mismos, no todas las consultorios son iguales. Cada quien se dirige a un tipo de público en particular. Entonces esta persona me decía, pero no es mi realidad o la realidad de mis pacientes exigirles que se pongan un injerto de 500, 700 bolivianos, que hoy en día por la situación cada vez sube y va cambiando, más una membrana que cuesta aproximadamente lo mismo. Entonces si ya gastamos más de 1.000 y le voy a cobrar otro 1.000, su extracción 2.000, el paciente se va a ir. Pero nosotros tenemos que entender que a pesar de la realidad de nuestro paciente o la que nosotros tengamos en nuestros día a día, siempre hay forma de hacerlo. Siempre hay una forma de tratar de preservar el alveolo para que tengamos mejores resultados y para que el paciente tenga un mejor tratamiento. Una de ellas es haciendo uso del plasma rico en fibrina. Para que quienes no sepan, se saca sangre del paciente, se coloca en unos tubos y en una centrifugadora que da vueltas y luego que acaba, después de un determinado tiempo, nos da esa membranita amarilla que vemos ahí. Nosotros cortamos con una tijerita y nos quedamos con la membrana amarilla que conocemos como PRF. Básicamente es un coágulo ya formado que nosotros hacemos y colocamos dentro del alveolo. Entonces ya nos adelantamos y hacemos que el proceso de cicatrización sea más acelerado y preservemos por un poco de tiempo ese alveolo. Entonces se puede hacer. Existen otras técnicas porque también alguien puede decir, doctor, pero para hacer eso necesito una centrífuga y yo no tengo. Y yo acabo de salir de la universidad y no me alcanza para comprarme y está más caro, etc. Ok, de igual forma hay muchas publicaciones donde simplemente dejan el coágulo del propio paciente. Se encargan de que se forme el coágulo dentro del alveolo y se lo deja ya establecido, pero con la condición de que siempre debemos sellarlo, es decir, necesitamos alguna membrana. Y si no tenemos alguna membrana o no podemos también acceder a una membrana, podemos en muchos casos utilizar resina fluida. Podemos poner algún tipo de sellante, algo que nos selle el alveolo, como por ejemplo un hemospón, y alrededor con una resina fluida podemos hacer una especie de barrera para que mi alveolo se preserve y para copiar la arquitectura de la encía. Entonces, formas y métodos hay. Desde que entendamos que tenemos que hacerlo y por qué, siempre va a haber una forma de encontrarlo. Claro que una va a ser mejor que la otra, pero se puede. Entonces, tenemos que pensar siempre en el momento de hacer nuestra extracción, que tengo que ser poco traumático y que debo buscar preservar ese alveolo para que a futuro se pueda rehabilitar de la mejor forma. Y para contrarrestar ese efecto de remodelación ósea que mencionaba, también se ha sugerido y hoy es altamente utilizado el uso de injertos de tejido conectivo para aumentar el volumen vestibular y cambiar también el fenotipo gingival de nuestro paciente. Este injerto conectivo puede ser retirado del propio paciente, del paladar o de la tuberosidad. También hoy en día ya existen tejidos sintéticos y cada vez va avanzando con la idea de que de poder preservar alrededor del alveolo. ¿Sí? Ahí vemos, se puede sacar del paladar el tejido conectivo, luego de haberlo retirado se tiene que preparar ese tejido, sacar toda la encía, se hace un preparo del injerto que nosotros vamos a usar luego. Y también se puede retirar, como en la última imagen, de la tuberosidad. Entonces siempre va a haber una forma, porque también uno puede decir, sí, pero mi paciente no quiere que yo le corte el paladar. Bueno, fijémonos, y si no tiene los terceros molares, ahí está nuestro tejido conectivo en muchos casos. Y si los tienen los terceros, oportunidad para retirárselo y hacer un tratamiento más. Dicho esto, me voy a enfocar un poco más ahora a la zona posterior, a la zona molar, y donde nosotros vamos a poner ahora en práctica todo lo que hemos venido mencionando. Y existe una clasificación alveolar que divide el alveolo en zona posterior, el alveolo en molar, estoy hablando específicamente, en tres tipos.
en el tipo 1, 2 y 3. Y vamos a ver un poco las características de cada uno. En el hueso tipo 1 tenemos un septum adecuado. Fíjense que donde estaba el diente, el molar, podemos notar claramente dónde estaban alojadas las raíces, ¿no es cierto? En caso de un molar superior tenemos las dos raíces vestibulares y la raíz palatina. Para nosotros llegar a tener ese tipo de resultado necesitamos seguir todos los pasos que mencioné. Odontosección obligatoria, si es molar no hay vuelta, sí o sí odontosección, me va a facilitar la cirugía y me va a preservar mis tejidos alrededor. En esta clasificación estos autores, que me olvidé de poner el nombre, dicen que el injerto no siempre es obligatorio porque tenemos bastante hueso al medio del alveolo. Entonces, en este caso, nosotros podríamos optar por colocar un implante en el mismo acto. Retiramos el diente, inmediatamente ponemos el implante y luego nos encargamos de replicar nuestro perfil de emergencia como les voy a mostrar enseguida. Luego tenemos una clasificación tipo 2, donde vemos que hay una diferencia. Nuestro septum está más adelgazado. Aún se podría poner un implante en esta zona, en el acto, algo que nosotros llamamos como implante inmediato, porque inmediatamente después de la extracción decidimos colocar nuestro implante. Se puede realizar usando diferentes técnicas e instrumentales, como haciendo expansiones óseas, por ejemplo, para no quebrar ese septum. Y como vemos, los alveolos son de mayor tamaño, obligatoriamente vamos a necesitar compensar ahí y colocar injertos, siendo injertos, como dijimos, de preferencia el bovino. Y por último, tendríamos el peor de los casos, cuando retiramos un molar y a pesar de todos los cuidados mencionados y de toda la paciencia que hayamos podido tener, no tenemos donde nosotros podamos tener un buen anclaje, donde nosotros podamos tener una buena estabilidad primaria, que es lo que buscamos cuando colocamos un implante. Que coloquemos el implante y que entre con la tensión necesaria para que cuando cicatrice quede firme en ese lugar y podamos darle carga poniéndole un diente. Entonces, en este caso, nosotros podríamos optar por hacer una preservación alveolar como ya mencionada. Poner injerto, colocar una membrana, poner un tejido conectivo, un pequeño injerto, y para cubrir esa membrana, si es que no usamos una de PTFE, por ejemplo, la podemos dejar y se puede exponer y al tiempo, a los 21 días la retiramos. Si es que optamos por usar membranas de colágeno, por ejemplo, una técnica que a mí me gusta mucho usar es simplemente con resina fluida sellar toda esa membrana encima, protegiendo el hueso, y agarrarme los dientes vecinos y hago una especie de, como si fuera un provisorio, y va pegado a mis dientes y me protege todo el injerto que yo acabo de colocar. Ese esquema nos muestra un poquito la idea de cada tipo de alveolo y lo que podemos hacer, ¿no? En el primero, que es el ideal, podemos poner el implante inmediatamente. Y yo en este caso, aún así pondría injerto, aunque algunos autores dicen que tal vez no sería necesario, pero ya entendiendo cómo funciona en la biología, a pesar de eso yo buscaría colocar algo para compensar esa pérdida ósea. En el segundo vemos que hay tablas reducidas, como mencioné, y con injerto alrededor. Y finalmente en el último, donde no había nada, también pudiéramos optar por colocar un implante. Hoy en día existen implantes específicos de mayor diámetro que nosotros podemos usar y agarrarnos en las paredes del alveolo para poder colocar un implante en el mismo acto y ganar tiempo. El macrodiseño de estos implantes es como los vemos acá, son implantes que de cuerpo no son muy anchos, pero sus roscas sí son bien amplias y son roscas que no cortan alrededor. Entonces lo que van a hacer es simplemente hacer una estabilidad en las paredes del alveolo y no así en el fondo apical donde usualmente lo hacemos con implantes convencionales. En este caso pudiéramos usarlo y agarrarnos en las paredes y tener resultados también. En aquellos alveolos que antes decíamos, no, aquí es imposible de poner un implante, solamente voy a poner injerto, hoy en día la odontología va avanzando y podemos ver que también existen. No todas las marcas de implantes los tienen, pero los que sí, nos podemos beneficiar de ello. Y podemos fijarnos en esta publicación que dice que el 90% de los alveolos post-extracción
que pueden beneficiarse de un implante inmediato se encuentran en la zona posterior. Muy contrario a lo que antes se pensaba, por ejemplo. Antes teníamos claro que si íbamos a hablar de implantes inmediatos era solamente en la zona anterior, porque si ponía en la zona posterior no había cómo, le iba a dar carga, iba a fracasar. Entonces, hoy nosotros podemos pensar en que sí podemos y que el 90% de las veces va a ser en la zona molar. Entonces, se puede. Pero también acá tenemos que entender cómo la odontología va avanzando. Y tal vez lo que estoy diciendo hoy día, de aquí a 2 años o cuando salgan, ya no sirve y es otra cosa y resulta que esto ya no se hace y ahora hay técnicas nuevas y otros implantes. Entonces, es nuestro deber como profesionales estar todo el tiempo actualizándonos. Entonces, fíjense, extracción, como dijimos, con odontosección, tenemos nuestro alvéolo tipo 3, colocamos nuestro implante que va a estar agarrado en las paredes del alvéolo, en lo que hablamos de hueso fascicular o Mandelbaum, y luego vamos a cubrirlo con resina fluida. En este caso tiene un pilar y una resina fluida alrededor para proteger por debajo el injerto que haya colocado, o si no coloqué injerto y decidí que sea el propio coágulo o que sea un PRF, de igual forma dijimos que una de las cosas que tenemos que hacer es sellarlo, mantenerlo libre de contaminación. Y aquí podemos ver el implante, el caso que hemos estado mencionando, alvéolo que no teníamos septum, tipo 3, donde podríamos tranquilamente optar por una preservación alveolar. No quiero decir que ya no se hace preservación y sí o sí tienen que hacerlo de esta forma, no. Podríamos optar por una preservación, pero si está a nuestro alcance, también podemos darle solución inmediata y colocar un implante inmediato. Implantes de diámetro más ancho, agarrado en las paredes, también acá tiene injerto óseo e injerto de tejido conectivo. Y una vez finalizado, esto no puede quedar así. Claro que si yo quiero hacer una sutura y digo, a ver, ¿qué hago acá? Una sutura en X y con eso lo cierro, voy a dejar todo expuesto y va a fracasar. Voy a tener una contaminación de mi implante, de mi injerto, de mi tejido conectivo y de todo lo que haya hecho y en poco tiempo lo va a perder. Entonces no puedo simplemente cerrar con una sutura. Debo poner algo que selle, como dijimos. Y en este caso, bien podemos hacerlo con cicatrizadores personalizados. Se agarra un componente, se lo atornilla en el implante, justo en ese espacio del medio, se atornilla un componente, se lo corta a nivel de la encía y se empieza a colocar resina fluida alrededor hasta que nosotros podamos tener una especie de cicatrizador, que nosotros llamamos cicatrizador personalizado. ¿Y cuál es la gran ventaja de realizar esto? Fíjense cómo la arquitectura gingival se mantuvo. Entonces, a pesar de que decidí colocar un implante inmediatamente, logro también pensar en que tengo que preservar ese alvéolo de alguna forma. Y en este caso estoy copiando el propio perfil de emergencia del diente del paciente. Entonces, de esta forma, yo hago la copia y preservo no solo el hueso, porque puse un implante en ese rato, un implante amplio, puse un injerto además y puse tejido conectivo. ¿Se acuerdan? Entonces, puedo preservarlo y fíjense cómo la encía, luego un par de días, esto tiene algo de 10 días, no más de 2 semanas del posoperatorio. Fíjense ya cómo se ve encía rosada, grueso alrededor, con un buen biotipo. Lo cambiamos, ¿no es cierto? Que dijimos que cuando ponemos tejido conectivo, cambiamos el biotipo gingival, lo hacemos más grueso. Y por tanto, ¿qué hacemos? Compensamos toda la pérdida que va a haber en el tiempo. Estos cicatrizadores también están bastante revisados, hay muchas publicaciones al respecto sobre diferentes técnicas, cómo hacerlo, pulir, no pulir, con qué tipo de pilares usamos o de aditamentos. Hay un sinfín de técnicas, pero el principio es el mismo y los principios no van a cambiar, es el mismo, es preservar, es proteger mi injerto, es proteger lo que yo haya colocado. Ese va a ser el principio. Todos los procesos biológicos que nombramos y vivimos a lo largo de esta disertación se van a respetar de una u otra forma, de una u otra manera. Entonces, con esto podemos ver que sí está a nuestro alcance poder hacer tratamientos con éxito, y si no somos nosotros el que vamos a hacer el tratamiento, el siguiente colega que lo vaya a ver y le pregunte quién te hizo esto, va a hablar muy bien de ustedes, y por tanto vamos a tener una referencia
de paciente. Aquí les muestro las radiografías, cómo se ve, fíjense, está agarrado en las paredes, como les mencioné, y en este esquema, al principio, en ese pequeño dibujo, nos muestra cómo iría ese implante. Está agarrado en las paredes del alveolo. No en el ápice, porque también podríamos tener cerca estructuras anatómicas de importancia, como el nervio alveolar inferior. Y dijimos al principio que teníamos que fijarnos cuánto de hueso remanente tenemos también, para poder decidir si coloco un implante o hago una preservación. Si yo no voy a tener la oportunidad de utilizar este tipo de implantes, entonces yo tengo que considerar que mi hueso remanente es poco y optaría por hacer una preservación con injerto. Para finalizar, quería, como empecé, finalizar agradeciendo. Puse una foto mía cuando recién había egresado hace un par de años atrás. Al igual que muchos de los estudiantes que están aquí ahora presentes, algunos con los que estoy cursando. Igual era un estudiante lleno de sueños, con muchas ideas, al igual que ustedes están por salir. Y una de las grandes cosas que me permitió alcanzar lo que he alcanzado ahora es el haber egresado de la Universidad Católica. Muchísimas gracias.